Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo para mi canal. Y sí, como estáis viendo, después de anunciarlo por diferentes sitios, hoy comienza la, la nueva serie del canal, la primera serie sobre Pokémon. Espero que me estéis escuchando bien. No sabéis el curro que he tenido que hacer entre lo de cómo preparar el layout, cómo encajar los vídeos, el starter. Joder, supongo que me habréis escuchado el móvil. Cómo grabar la pantalla bien, cómo configurar el audio del micrófono, pero bueno, no me enrollo más. Ya comenzamos aquí la serie de Pokémon que tenía muchas, pero que muchas ganas de traer. Bien, como muchos me imagino que no sabréis qué es la serie y otros sí. Esto es una serie de Pokémon, vamos a jugar a Pokémon edición Platino, pero en una serie Dual Lock. ¿En qué consiste el Dual Lock? Consiste en que... Esperad un momento que voy a ver... Porque también he tenido que configurar para que se vea bien el juego. Y que se escuche bien el audio, que se escuchaba muy lento. ¿En qué consiste el Dual Lock? Para empezar, un loque es una serie con una serie de normas. No es el juego tal cual, es una serie de normas para que sea más difícil y a la vez más divertido jugarlo, porque siempre sabemos que el juego de Pokémon quieras que no te lo vas a pasar. En este caso, no. Pasárselo conlleva mucho más mérito. Para empezar, es un random block porque quiere decir random porque no te salen los Pokémon al azar. O sea, los tres starters no van a ser Chimchar, Piplup y Turtwig. Pero sí, Turtwig. Van a ser otros tres diferentes al azar con tres evoluciones. Cuando por ejemplo el rival tendría el Pokémon, otro que no te has cogido va a tener otro completamente al azar. Cuando te encuentres un Pokémon de ruta, puedes encontrarte, por ejemplo, un Dragonite en la ruta 1, que no creo, ojalá. Y esa es la gracia. Vamos a ir dándole para que no... para que se os haga más ameno. Y bien, voy a empezar a citando las normas del Dual Lock. Si muere un Pokémon, perdemos una vida. Y empezamos con 15 vidas, que es la que he puesto que podía ir bien para que no fuera muy difícil. Es un Hardlock, no un Nuzlocke, así que oye, entonces no es tan difícil. Bien, segunda, no se puede perder un combate. Tú tienes que hacer la serie y no puedes perder ningún combate. En el momento en el que pierdas un combate pierdes el Nuzlocke. No os preocupéis si no entendéis muchos términos, a mí también me pasaba la primera vez que vi un Nuzlocke, pero oye, también los tendréis abajo en la descripción, así que oye, si no os queda muy claro, recomiendo que les echéis un ojo. Luego, los Pokémon que podemos tener, solo se pueden conseguir el primer Pokémon que nos dan, y por cada ruta que vayamos, solo el primer Pokémon que nos salga, ya sea cualquier Pokémon de mierda o cualquier Pokémon de la hostia. Eh, por ejemplo, vamos a la ruta 1, el primer Pokémon que nos sale es el que podemos capturar. Si el Pokémon es repetido, podemos elegir si capturarlo o pasar al siguiente. Si el Pokémon es legendario, no cuenta, no lo podemos coger. Y si es un Pokémon Shiny, aunque no sea el primer Pokémon de ruta, podemos cogerlo. Luego, la tercera norma es que, por ejemplo, lo siento si me estoy rayando mucho, es para que sepáis más bien las normas. Es que los niveles de máximo de un gimnasio no pueden superarse en más de 3. Por ejemplo, si el líder de un gimnasio, su máximo Pokémon, el Pokémon con más niveles, está a nivel 20, nosotros no podemos superar el nivel 23. El resto de niveles da igual. Será así con los 8 líderes de gimnasio y con el campeón de la Liga Pokémon. Penúltima norma, está prohibido comprar pociones, solo podemos comprar ultra... Bueno, podemos comprar de todo, salvo pociones, revivir, éter, antídotos. Bueno, solo para la Liga Pokémon, que eso ya haríamos otras normas que yo os contaré más adelante. Y motes. Los motes, al principio los iré inventando y a medida que vaya teniendo apoyo la serie y que vayáis poniendo comentarios, os iré poniendo de motes. O sea, ponéis un comentario y yo os pongo vuestro nick de mote de un Pokémon.
Y luego también, que se me ha olvidado, de primer Pokémon, también si es un Pokémon de evento, podemos capturarlo. Y si es random, por ejemplo, si el legendario de ese juego es Giratina, lo hacemos y no nos sale un Giratina y nos sale un Pokémon que no sea legendario, pues podríamos cogerlo. Así que bueno, no me rollo más y vamos a empezar, que tenemos aquí al profesor Serval esperando. Espero que os guste. Y oye, me encantaría que apoyáis esta serie por el curro que lleva y es de las que más ilusión me hace subir al canal. ¡Comenzamos! Hola, hola, encantado de conocerte. Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Espero que el audito se escuche bien, la verdad. Yo soy Serval, pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. Antes de seguir, dime, ¿esta es tu primera aventura? No, no necesito. A ver, si nos va a dar mucho la turrita, también nos lo saltamos. Vale. El táctil, para que no lo sepan, el emulador es con... Joder. Con el ratón, así que oye. Por cierto, esto lo vamos a ir saltando. Veis que el layout es lo que veis en la pantalla. Eso rojo de... donde veis las dos pantallas. Abajo va a ir el Pokémon Starter. Y los Pokémon que tengan. Ahí donde veis 6 huequecillos con una Pokéball. Vale, vamos a ser un chico. Así que oye, intentaré editarlo por cada capítulo, pero si no puedo, no me matéis. O sea, si hoy no... Si por ejemplo, hoy nos dan un inicial y no puedo ponerlo en el este, estará para mañana. Si mañana capturamos un Pokémon, pues estará para pasado. Pero intentaré que se vaya actualizando a medida que vamos avanzando. Sí, soy un chico. Y nos vamos a llamar Iván. Porque tengo que confesaros que el primer capítulo no se me escuchó bien. Fui a lo loco y oye, y se me grabó mal. Y que asturiano no vale, no cabe. Por eso ya sabía que iba a llamar Iván. Que para que no lo sepáis, me llamo Iván. Así que oye. El primer Pokémon de ruta veremos, a ver, el starter veremos si se puede llamar asturiano. Sí, soy Iván. Vale, lo saltamos, va a ser un poquito rápido. Uf, ¿cómo se llama? Rubial, vamos a llamarlo Rubial. Bien. Bueno, vamos a ir con el ratón, que es mucho más rápido. Ya que podemos. Rubial. Así es como lo llamé la otra vez. Sé que starter me va a salir, cuál me va a salir y cuál me va a y cuál voy a coger, así que disculpadme, pero es que el audio era desastroso. Espero que se me esté escuchando bien, supongo que sí. Y bien, ahora entra en el mundo Pokémon y empezamos nuestra aventura. Hoy cogeremos el starter y lucharemos contra el rival a primera vez y punto. Tampoco voy a enrollarme mucho. Sí, oye. También compartir la serie si os gusta, que oye, que mi canal es pequeño, pero oye, sigamos creciendo y me gustaría que esa serie llegara a bastante gente. Bien, los Pokémon siempre permanecen a nuestro lado, ojalá comprendas el significado de estas palabras. Ese fue el comentario del profesor Serval a su regreso a Sino desde la región de Kanto. Vale, sí. Les esperamos la próxima semana a la misma hora en este mismo canal. Vale, muy bien. Estoy intentando que el juego se vea lo mejor posible, Con la configuración la puse... Antes se veía muy lento. Oye, Iván, ¿estabas viendo la tele? Jaja, qué pregunta. Eso Serval es ese tío tan importante que estudia Pokémon, ¿no? Eso que quiere decir que tenemos montones de ellos. Seguro que si se lo pidiéramos con educación nos daría un Pokémon. Toda la historia es igual que una serie, que el Pokémon Platino normal, eso tranquilos. Espera, ¿qué estaba diciendo? Ay, sí, ya me acuerdo. Vamos a ver al profesor Serval para que nos dé Pokémon. Te espero fuera. Vale, Iván, si tardas mucho me hace los deberes de un mes. Vale, vamos a ver si aquí hay una poción, porque... O sea, es bastante clave encontrar pociones, porque ya sabéis que el resto lo podemos coger. Vale. Vale, es que en el Esmeralda me acuerdo que sí... Que sí que nos daban pociones en el ordenador. ¿Qué iba a ver? Vale, disculpa un momento, iba a dar a opciones. Para que la velocidad del texto sea rápida. ¿Y qué era el otro? Este. Este era el que me gustaba, era este. Pero oye, si queréis cambiarlo, decirlo. Aquí habéis visto todos, oye. Vamos a poner el 14. No, el 14. El 12 era. Y cerramos. ¿Tengo que guardar estos ajustes? Sí. Vale, pues no me enrollo más. Y vamos para adelante. Vale, sí, ya sé.
Bien, aquí está la madre. Iván. Rubiel ya se ha ido. No sé qué quería, pero llevó unas prisas tremendas. Vale, muy bien, mamá. Sí, sí, gracias por la ayuda. Salimos para afuera. Iván, no vayas por la hierba alta. Los Pokémon salvajes podrían alejarte. Vale, esto. Eso de los que hemos jugado a Pokémon lo sabemos, ¿sabes? Todos los juegos empiezan igual, la verdad. Vale, ahora había que ir a la casa de este hombre. Lo voy a intentar hacer rápido. Ay, me choca. ¡Eh! ¿Quién eres y qué vendes? Tengo prisa. Tío, esto. Oye, voy a ver al profesor Serval. Deberías darte prisa. Pero Seré me dejaba una cosa. Vale, se ha dejado una cosa. Vale, el juego se ve bastante trabado. No sé exactamente por qué será. Estoy intentando arreglarlo, Si no os preocupéis. Y luego el layout, disculpad que sea un poco cutre, pero para la siguiente serie me la curraré bastante. Se pone camino... Oh, joder, qué pesado es este hombre. Vale, pues nos vamos. También cualquier consejo para el Dual Lock. Ah, no lo he dicho. Joder. Dual Lock es... O sea, os he explicado todo lo que era un loque. Pero Dual Lock es porque lo grabo con un amigo y tendréis su canal en la descripción. Aún no sé qué nombre se va a poner. Así que oye. Y bien. ¿En qué consiste el Dual Lock? Pues él hace su serie. Yo hago la mía, pero cada... No sé cada cuánto capítulo lo haremos. Tal vez cada 10 o cada 5 nos enfrentemos entre nosotros. Así que oye. Y tú te puedes pasar el loque, pero perder el último capítulo contra él. En principio es quien más lejos llegue en el loque. Pero si los dos no lo pasamos, que ojalá, nos enfrentaríamos y a ver quién gana. Y ese ganaría el Dual Lock. Bueno, venga, vamos al profesor al laboratorio del profesor Serval. ¿Qué? Que no me meta la hierba alta, ¿no? No te preocupes, no pasa nada. No importa que no tengamos ningún Pokémon. Confía en mí por una vez, tengo una idea. Ya sabes que los Pokémon salvajes aparecen cuando pisas la hierba alta, ¿verdad? Así que lo que hay que hacer es atravesarla pitando antes de que aparezca algún Pokémon salvaje. Si no paramos ni un segundo, podremos llegar por la arena sin toparnos con Pokémon salvajes. Venga, no te separes de mí. Vamos allá. En sus marcas... ¡Quietos! Ya nos aparece el profesor Serval. No veo que llevéis ni un solo Pokémon entre los dos, ¿me equivoco? ¿Podéis explicarme por qué os querríais meter en la hierba alta? Oye, Iván, este viejete será el profesor Serval, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Pero si vamos a ir a buscarlo en su laboratorio, tío. O sea que iban a meterse en la hierba alta porque querían Pokémon. ¿Qué hacer? Seguramente su mundo cambiaría si se encontraran con Pokémon. ¿Estaría bien que yo les encaminara en esa dirección? Contestadme con sinceridad, adoráis a los Pokémon, ¿verdad? Pues por supuesto que sí. Yo también adoro a los Pokémon. Este ya me empieza a caer un poquillo mal. Preguntaré una vez más. Contestadme con sinceridad, adoráis los Pokémon, ¿verdad? Qué bien esto, puede preguntarnos 1000 veces y la respuesta siempre será la misma. Siempre vas a responder que adoramos a los Pokémon. ¿A que sí, Iván? Sí. No le voy a dar que no, a ver si no vas a volver a repetir lo mismo otra vez. Un par de críos imprudentes que intentaban entrarse en la hierba alta sin tener Pokémon. Me preocupa lo que personas así se atreverían a hacer con Pokémon. Esto, bueno, esto. Bueno, entonces es justo que sea solo yo quien se quede sin Pokémon. Al fin y al cabo era yo quien quería meterse en la hierba alta y eso. Bueno, pero eres buena persona, qué generosidad la tuya. Muy bien, decidido. Confiaré un Pokémon a cada uno. Siento haberos hecho pasar por esa prueba, pero eso no es todo. Debéis prometerme que nunca me pondréis en peligro, no sé qué. Es que es un poco coñazo esto de que nos den el starter. Vale. Maya, profesor Serval, se ha dejado el maletín en el lago. ¿Cómo? ¿Sucede algo? Ah, aquí está, buen trabajo, Maya. Estaba a punto de confiarles su propio Pokémon a estos dos. Como dice, es difícil sustituir estos Pokémon. ¿Estás seguro de que quiere regalarlos? Pero bueno, existimos junto con los Pokémon. Es algo que no se puede ignorar. Llega un momento en que las personas deben entrar en contacto con Pokémon. Este mundo deberíamos explorarlo todos juntos. Para ellos, hoy ha llegado ese momento. Aquí y ahora. Venga, abrir el maletín y elegir un Pokémon. De verdad, la buena. No me lo creo, me duele la cara la sonrisa que se me ha quedado.
Oye, Iván, venga, te dejo elegir a ti en primer lugar. Nada, nada, soy casi un adulto, debo de ejemplo lo que es tener clase. Y ahora nos van a ofrecer los 3 starters. Bien. ¿Cuál quieres? Sale en la planta Turtwig, pero como veis abajo pone Pokémon Hierbajo Odis. Aquí en vez de Chimchar es Azuril. Y en vez de Piplup es Cleffa. Yo tras mucho pensarlo, bueno, en el primer capítulo en el que grabé y se escuchó como la mierda. Total, solo cogimos al Pokémon y luchamos contra el rival. Debo decir que no está la 4ª generación, creo, casi seguro. Así que tampoco está el tipo Hada. Entonces Cleffa, pues como que un tipo normal, como que no. Azuril, se debe entre Azuril o Odis. Y Odis tiene el doble tipo planta veneno. Y a Azumarill le pasa lo mismo, que creo que también es agua hada. Y Odis es planta veneno y me llama más la atención. Y es el que cogí. ¿Y qué pasó cuando lo cogí? Que vais a ver por qué merece tanto la pena cogerlo. Muy bien, parece que ambos habéis elegido buenos Pokémon. Bueno, prestad atención. Los Pokémon que dejo a vuestro cargo no conocen muy bien el mundo. En este aspecto se parecen mucho a vosotros. Como nuevos habitantes del mundo, espero que os vaya muy bien. Si tenéis algún problema, venid a verme en mi laboratorio en Pueblo Arena. Ahora vamos a seguir nuestro camino. Le dejamos pasar, se van. Los capítulos no sé cuánto durarán, pero entre 15 y 20 minutos, ¿vale? También los que vayáis a seguir la serie, dejadmelo en los comentarios cuál es... ¿Cuánto querríais que os pareciera? Joder. ¿Cuánto gustaría que durara cada capítulo? Vale, y ahora luchamos con Rubiales, ¿no? Con el Rubial. ¿Qué hace? Ah. Y vale, ahora ya tenemos Pokémon, solo podemos hacer una cosa. Lo sabes, ¿verdad? ¿Te apuntas? Sí. Vais a ver lo que descubrí de este Odis. Me hubiera gustado que tuvieras mi reacción, pero tampoco me la voy a fingir. Comienza el combate. Prepárate para un desafío a manos de Entrenador Rubial. Saca a Azuril. Y nosotros sacamos a Odis. Este puto ataque. Mazazo y púas tóxicas, tío. Mazazo. Tiene 120 de potencia. Lo que no me convence es que te daña a ti también. Hostia, le dejo un PS. Resplandor. Bueno, no vamos a perder esto. Pero... este combate. Pero aunque lo hubiéramos perdido, no contaría para el Nuzlocke porque aquí no podemos hacer nada. Así que, oye. Bien. El capítulo este, como es más tutorial, no quiero alargarlo tampoco mucho más. Así que, oye, como ahora mismo os capturaría el primer Pokémon de ruta, que tampoco quiero ser cabrón. Pero no tenemos Pokéball y tenemos que ir hasta el pueblo, a por ellas. Así que, oye, no me enrollo más, vamos a dejar que acabe esto. ¡Wow! Bueno, vámonos a casa. Ese combate me ha dejado molido, mi Pokémon también necesita descansar. Hasta luego, Iván. Y ahora nos dejaría con la madre, que nos va a dar también la chapita un poquito. Vale. ¿Qué te pasa, cielo? Vaya, eso es lo que ha ocurrido. Rubel y tú habéis tenido suerte de haberos tomado con el profesor Serval. Si no hubiera sido así, no hay que pensar lo que los Pokémon salvajes os podrían haber hecho. Iván, ve a ver al profesor Serval y dale las gracias por tu Pokémon. Su laboratorio está en Pueblo Arena, ¿no es así? Ahora que tienes tu propio Pokémon, la hierba alta no será tan peligrosa. Oh, espera, ponte esto. Has recibido un par de deportivas. Ir a Pueblo Arena es toda una aventura, ¿no te parece? Pues con esas deportivas podrás andar mucho más rápido. A ver, deja que lea las instrucciones. Sí, vale. Muy bien, muy bien. Y ahora podemos correr. ¿Podemos correr en las casas? Sí, vale, perfecto. Pues nada, espero que os haya gustado. No me enrollo más. Voy a dejar por aquí el capítulo. Y oye, ya sabéis, compartiros, suscribiros si no lo estáis. Dejar un buen like a esta maravillosa serie que acaba de empezar y me hace muchísima ilusión. La hora aún no la he decidido porque estoy grabando antes de pensar cuándo la subiré y todo eso. Así que oye, a la hora... seguramente a la hora que lo suba, que haya subido este capítulo, subiré todos. Sí, bueno. No me enrollo más. Y adiós.